Amén. Vamos a dar inicio en esta mañana y vamos a abrir nuestra guía en la página 21, es el capítulo número 3. Capítulo número 3 ya de nuestra guía. Amén. Y vamos a mirar y a seguir, pues, estudiando acerca del Espíritu Santo, pero es algo que no podemos dejar nosotros de experimentar y sobre todo de decir que ya lo hemos mirado todo. Pero en esta ocasión vamos a mirar, dice representaciones del Espíritu Santo. Vamos a mirar algunas representaciones, a conocerlo más y cómo Él se mueve en nuestras vidas. Vamos a mirar esto. Dice el Nuevo Testamento apoya plenamente el campo de la tipología y de la ilustración referente al Espíritu Santo, pero también a otras cosas en general. Y vamos a hablar acerca de esto, estudiar acerca de este campo de la tipología y de la ilustración. Y vamos a irnos a nuestra primera escritura que nos aclara este punto, ¿ok? Y es en Hebreos capítulo 8, verso 5, si alguien lo puede leer. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces empezamos a darnos cuenta que la palabra de Dios nos empieza a explicar acerca de figuras y sombras de las cosas celestiales, cosas que vinieron a mostrársele a Moisés, pero es algo muy interesante saber de ello, porque si usted lee con atención, cuando dice figuras y sombras de las cosas celestiales, dice como se le advirtió. Entonces tenía que ser exactamente como Moisés está recibiendo el diseño divino. Tiene que estar exactamente como está establecido de que Dios ordena las cosas. Eso es algo muy interesante, porque viene con advertencia. Viene con advertencia. Entonces nosotros sabemos bien, pues, de que cuando a nosotros nos pueden decir de cómo se hacen las cosas, y que nos empiezan a decir a nosotros de que hay una advertencia, ¿no? Es como, digamos, ejemplo, un aparato electrónico. Si dice ahí que es de baterías, ¿no? AA, digamos, usted sabe bien cuáles va a comprar, pero si usted dice, no, yo quiero conectarlo a la luz porque no me gustan las baterías, y usted lo conecta a la luz cuando es simplemente 2 baterías AA, lo único que va a suceder es que lo va a quemar, lo va a fundir, lo va a destruir. Y también hay máquinas más grandes. Es como hay máquinas que tienen un voltaje de 220, máquinas de soldadura 220, pero usted dice, no, yo no tengo mi casa de 220, voy a utilizarla en corriente normal de casa, 110, y usted la conecta, no lo va a prender, no la va a levantar. Entonces, eso es con advertencia, no va a funcionar. Entonces, eso es lo que le están diciendo a Moisés, ¿no? Dice, los cuales sirven las cosas, es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. O sea, si tú no lo haces de esta manera, no va a funcionar. Dice, cuando iba a levantar o erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte, ¿no? Entonces Moisés tenía que tener una revelación clara de lo que Dios le estaba mostrando para que trajera aquí a la tierra. Cosas del cielo, revelándosela a Moisés para que trajera aquí a la tierra, pero con advertencia. Mira que hagas conforme al modelo. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque hoy nosotros podemos hablar muchas cosas de Dios. Y Dios me dijo, y Dios me lo mostró, y Dios me lo reveló, y yo lo siento de Dios, y tantas cosas. Pero si no es conforme al modelo,
que Dios establece en el cielo no funciona. Aunque usted y yo le pongamos el nombre de Dios, o hagamos las cosas en el nombre de Dios, no funciona así. O sea, no funciona. Entonces es algo que nosotros necesitamos entender. Por eso es importante estudiar esta parte, estas representaciones que muchas veces nos enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo. ¿Okay? Porque el Espíritu Santo nos trae las cosas o las figuras del cielo o los modelos del cielo a nuestra vida, nos lo revela para establecerlo aquí en la tierra. Bueno, sigamos explicando el texto. La palabra modelo que se utiliza aquí es la palabra tupos del griego. Denotaba en primer lugar un golpe y una raíz que es tup, que también aparece en tupto, que es golpear, y de ahí viene o de ahí se desarrolla lo que significa impresión, lo que significa la marca de un golpe. Es como la impronta de un sello o el golpe de un sello, la estampa hecha por un molde, una figura, una imagen. Entonces tenía que venir, ¿okay?, una impresión, una forma y marcarse en el corazón de Moisés. Tenía que marcarse. Ahora, por eso usted y yo podemos entender ahora porque hay muchas personas que siempre están en confusión, siempre están confundidas, siempre están personas variantes, de doble ánimo, personas inconstantes. Ahora nos empezamos a dar cuenta porque no han conocido esta parte del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo te revela algo de Dios, te lo estampa, te lo marca, te lo pone en tu corazón y tú no tienes duda alguna. ¿Okay? Y haces todo conforme al modelo que se te dio. Pero ahora nos damos cuenta que cuando no entendemos esta parte, entonces hay muchas personas que vacilan, ¿verdad? Esto sí, esto no, ahí está mejor esto, pues yo siento así, pues yo siento acá, pues a mí me parece esto. Y tú miras las personas como ahora sí que como las olas del mar, ¿verdad?, que van y vienen, como nos explica el apóstol Santiago, que es de las personas inconstantes. Y dice que las personas inconstantes, dice que este tipo de personas que inconstantes son las personas que siempre dudan. Dice, ni crean que estas personas recibirán algo de parte de Dios. Búsquelo, libro de Santiago. Bueno, ese es algo que nosotros necesitamos entender, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucho cristiano vacilante. Bueno, el ministerio del tabernáculo solo era figura y símbolo de las realidades, ¿ok? O sea, nosotros sabemos bien todo lo que constituye el tabernáculo, pero solamente era figura y símbolo de las realidades consumadas por Cristo. ¿Okay? Entonces, cuando Moisés trae la impresión en su corazón, la revelación, y lo establece sobre la tierra y empieza a levantar el tabernáculo, cuando empezamos nosotros a estudiar y a mirar todo lo que hay en el tabernáculo, nos damos cuenta que también era una figura y sombra de Cristo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar, para entrar al tabernáculo, al lugar de reunión, a la entrada estaba el altar, un altar donde se hacían los sacrificios, ¿cómo te podría decir? Es donde el sacerdote estaba y degollaba los animales y sacrificaba los animales. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Entonces tenía que venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se acuerda? Que es lo que estaba ahí. Ahora, ya se hizo el sacrificio. Después del altar de bronce, ¿qué seguía? El lavacro, donde se lavaban las manos y los pies. El Señor vino a traernos la palabra. Y todos tenemos que ser tratados por la palabra, porque es la palabra la que limpia, la que purifica nuestras vidas. Ahora, después del lavatorio, que es más sencilla la palabra, entraban al lugar santo. ¿Qué había ahí en el lugar santo? Estaba los panes, estaba el vino y estaba el candelebro. Nosotros sabemos
y eran 12 panes. ¿Por qué 12? Porque eran conforme al número de los hijos, o más bien conforme al número de las tribus del pueblo de Israel. Y Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y él también nos invitó: bebed mi sangre, comed mi carne, que era el pan que descendió del cielo. El candelebro, sabemos bien que eran un vástago, o podemos decir un solo pilar, pero que se desprendían 7 brazos, que son los 7 espíritus de Jehová. Y esos 7 espíritus de Jehová, que ya lo miramos el domingo pasado, eran los espíritus que estaban profetizados que iban a estar sobre el descendiente ¿de quién? De Isaí, que habla acerca de la venida del Mesías, que iban a estar sobre él. Eso es el lugar santo. Y después del lugar santo, ¿qué es lo que seguía? El lugar santísimo. El lugar santísimo, nosotros sabemos que estaba el arca del pacto, ¿verdad? Y dentro del arca del pacto, ahí estaba el maná, ahí estaban los mandamientos, y ahí estaba la vara de Aarón dentro del arca. Y allí entraba una vez el sacerdote, solamente una vez al año. Entonces nosotros sabemos que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros, el velo del templo se rasga, pero es ese velo el que estaba quitando el acceso al lugar santísimo, pero se rasga de arriba abajo. Ahora Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces todo es figura y sombra, ¿okay? Todo es figura y sombra. Entonces hay que tenerlo muy marcado, y sobre todo en este conocimiento, para nosotros poder saber cuando es Dios a través del Espíritu trayéndonos una revelación, y saber nosotros cómo poder nosotros interpretarla, entenderla. Ahora, vayamos más adentro. Santiago 5:10, si alguien lo lee, por favor. Híjole, eso está muy duro, ¿no? Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia. Yo creo que nosotros siempre tomamos como ejemplo a las personas que han triunfado en la vida. Nosotros tomamos como ejemplo que les ha ido bien en la vida. Nosotros tomamos como ejemplo a las personas que han prosperado en los negocios. Nosotros tomamos como ejemplo a aquellas personas de que han sido una figura de éxito, ¿no? Porque de repente hablemos de fútbol. Todos quieren ser Hugo Sánchez, todos quieren ser Messi, todos quieren ser Ronaldo, todos quieren ser Ronaldinho. ¿Sí me entiende? Figuras. Pero ¿quién se acuerda de los otros? Nadie se acuerda de los demás. Nadie quiere ser como aquel que solamente se la pasa en la banca. Nadie quiere estar con ellos. Entonces aquí nos está diciendo Santiago, y nos está diciendo: mira, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, él está diciendo: tú tienes que saber cómo interpretar esto. ¿Por qué? Porque vienen hombres que tuvieron revelación y que hablaron en el nombre del Señor y que pasaron momentos críticos y difíciles. Entonces dice: tómalos de ejemplo, dice, de aflicción y de paciencia. Tómalos de ejemplo. No, pero es que, híjole, aquel fue expulsado, aquel fue apedrado, aquel metido a la cisterna, no, es que aquel fue. Entonces muchas veces nosotros queremos solamente tomar la figura y la sombra de las cosas que nos convienen. Las cosas que nos convienen, así somos. Nada más lo que nos conviene. ¿Por qué no tomas de ejemplo el sacrificio? ¿Por qué no tomas de ejemplo la paciencia que han tenido otros? Y es lo que Santiago está diciendo. Entonces por eso es tan importante nosotros poder entender esta parte, que
que a través del Espíritu Santo se nos es manifestada. Ahora, la palabra ejemplo que Santiago habla aquí es la palabra hupodeigma. Es una palabra compuesta. Dice literalmente es aquello que es mostrado de la palabra hupo, del griego, que significa debajo, y la palabra deiknumi, que significa mostrar. De ahí es donde viene el sentido de la palabra figura, copia, ejemplo, ya sea para imitación. ¿Okay? Entonces es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Es que esto nos puede traer el ejemplo que también que cuando el apóstol Pablo dijo que hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, y empezamos nosotros a darnos cuenta cómo Él se despojó de las cosas y cómo Él, a ser semejante a Dios, desestimó ser como Dios y se humilló a sí mismo y se hizo como siervo. Pues, sí, o sea, es algo impresionante. Entonces dice, eso es lo que es tomar como ejemplo, como figura, como copia, como ejemplo y también para que sea para imitación. Pero es que nosotros no queremos imitar eso. Nosotros queremos ahorita en el tiempo moderno, queremos imitar a aquel hombre que pone la mano sobre el paralítico y se levanta. Queremos nosotros imitar a aquel hombre que trae una gran revelación y que a veces no le entiendo nada, pero wow, me asombra. No, queremos invitar a aquel hombre que de repente dicen que le pone las muelas de oro. No, que queremos imitar a aquel hombre que resucitó el muerto. Y lo escuchamos en la radio, lo buscamos en el YouTube, y lo buscamos aquí, lo buscamos allá. Pero ¿por qué nunca buscas a aquellos que pagan un precio? Amén, amén. De aflicción, de paciencia. A eso no los queremos imitar, porque se nos hace un camino más difícil. Entonces nosotros queremos siempre que el camino a seguir en pos de Cristo se nos haga lo más sencillo posible, lo menos dificultoso. Y por eso es que no tomamos esos ejemplos. No los queremos imitar, ¿verdad? No queremos imitar la paciencia de un Job, ¿verdad? La tribulación de un Job. Eso no lo queremos imitar. No queremos imitar el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos metidos en un horno de fuego. Eso no lo queremos imitar. No queremos imitar a la postura de un Daniel que tuvo que ser metido en el pozo de leones. Eso no lo queremos imitar. Entonces muchas veces, por eso es que hay confusión donde en seguir las figuras y las sombras que se nos son reveladas por las cosas ya pasadas. Interesante. Ahora, seguimos, dice, pero por diversas razones, todo el campo de la tipología y de la ilustración está desacreditado. ¿Okay? Por eso es que por eso es que hay una burla, hay una manera que la gente desacredita, se burla, se mofa, incrédula, ¿okay? A las cosas que se nos han dado en el campo de la tipología y de la ilustración. ¿Por qué? Porque hoy en los tiempos modernos ya se trata de lo que yo sienta. Ya no es de lo que a mí se me ilustra, lo que a mí se me trae como ejemplo. No, ahora es lo que yo sienta. Es que yo siento, es que yo creo esto, es que yo tengo este sentir y es que Dios me dijo, Dios me mostró. Sí, pero si no compagina con la sombra y figura de las cosas, no funciona. Por eso es que se le dijo a Moisés, repito otra vez, por eso es importante el texto que leímos al principio, dice, lo cual sirve a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, dice, como se le advirtió, o sea, que vino con una advertencia a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se demostró en el monte, porque si lo haces de una manera diferente, no va a funcionar esto. Entonces por eso miramos hoy que mucha vida de mucho cristiano es una vida que no funciona. Son cristianos, somos cristianos, hemos recibido a Cristo, pero no avanzamos, no funcionamos. ¿Por qué? Porque no seguimos el modelo, la figura y la sombra, no compagina lo que nosotros decimos
lo que nosotros conocemos no compagina con lo que la Escritura dice. Amén, amén. Una ocasión estaba hablando con unas personas y ellas no creían en el Espíritu Santo y hablamos acerca de ello y empezamos a hablar, ¿no? Que el Espíritu Santo, empezamos a hablar del hablar en lenguas, porque tampoco creen en el hablar en lenguas, los milagros, que para ellos ya se terminaron, y empezamos a hablar, ¿no? Cosas y llegamos a las Escrituras y llegamos al texto donde dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y entonces empezamos a encontrar varias Escrituras y al final ellos me dijeron, mira, dice, sí está escrito ahí en la Biblia, pero nosotros no creemos en eso. Esa es otra cosa. Amén, amén. Por eso es que el cristiano se le puede enseñar, se le puede decir, se le puede predicar, se le puede mostrar la Biblia, y sí está escrito ahí, pero al final de cuentas el mismo cristiano pues tiene su propia forma. Así es, amén. Y por eso es que su propia forma no funciona, porque no compagina con lo que está escrito. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué muy interesante? Porque entonces me doy cuenta que a través de los tiempos, semanas y años, mi vida, aún ser cristiano, no va a ningún lado. ¿Por qué soy cristiano? ¿Porque no me quiero ir al infierno? No, en primer lugar el infierno nunca se hizo para nosotros. ¿Por qué soy cristiano? Para no fumar, no tomar. No, hay mucha gente que es atea y no fuma ni toma. Así es, amén. Y tiene mejor condición física que nosotros. Amén. ¿Para qué? Pues para mantener un matrimonio. Hay mucha gente también atea, incrédula ya, que tienen buenos matrimonios. Así es, amén. Entonces, ¿para qué soy cristiano? ¿A dónde me llama mi vida cristiana? No. Es por eso que se nos da un modelo, un diseño, para que tu vida vaya a algo. Así es, amén. Bueno, por eso es importante estudiar esta parte, que yo sé que a lo mejor algunos la leyeron y dijeron, ¿de qué se va a tratar esto? Bueno, ya usted está entendiendo. Sigamos. Entonces, una de las razones es la falta de una definición clara. ¿Okay? Ya miramos esto, de que muchas veces no estamos definidos claramente. Ahora, el tipo. ¿Okay? El tipo de que estamos hablando de figura, de sombra. Estamos hablando de modelos, estamos hablando de ejemplos, estamos hablando de copias, estamos hablando de algo que sirve para imitar. Entonces todo esto lo encierra la palabra el tipo, ¿ok? Para que no diga, está hablando de aquel tipo. No, estamos hablando, bueno, ya lo entiende usted. Por ejemplo, tiene que definirse claramente, tienes que concebirlo con precisión. Escúchalo bien, el tipo, la forma, como Dios va a hablar a tu vida, como Él implanta, sella, marca, como un golpe, ya lo miramos, en tu espíritu, en tu corazón, tiene que concebirse esa impresión, y con precisión, tiene que concebirse dentro de ti, tiene que concebirse. Esto significa que no permite el uso de la imaginación. ¿Por qué? Porque nuestra imaginación está así, mira, rápido. A lo mejor alguien viene por camino, híjole, le apagué la estufa, le bajé a los frijoles, le apagué la lavadora. Traen en su mente la lista que van a comprar en el sobre ruedas y que me hace falta, y si habrá esto en la casa. O sea, nuestra mente está así. Y así como está nuestra mente, que es una plataforma de aterrizaje de aviones y dardos de fuego del maligno también. Entonces de repente cuando el Señor viene y te habla a tu corazón y golpea en tu espíritu para impregnar, para precisar lo que Él quiere hacer contigo, de repente es obstruido por nuestra imaginación. Es que yo me imagino, es que yo pienso, es que yo veo así. Entonces la imaginación, hermanos, de repente tenemos un gran problema en nosotros mismos, con nuestra propia imaginación de cómo deben de hacerse las cosas. Entonces esto significa que no se permite el uso de la imaginación. Por eso recuérdese nuestro texto principal: haz conforme al modelo. Y que digan, no, bueno, está
el atrio donde está el altar, el altar del sacrificio, y que quizás Moisés diga, ¿y qué tal si me dijo que pusiera un altar? Pero como hay mucho pueblo, ¿qué tal si digo, bueno, voy a poner 5 altares? O sea, eres más inteligente que Dios. No, hay una tina ahí de lavamiento de bronce donde me lavo los pies, y pues para que no se ensucie el agua voy a poner 3 tinas. Porque un candelero con 7 brazos está muy, ¿cómo se dice? Muy baja la luz. Voy a poner otros 3 candelabros en cada esquina que se vea más bonito. O sea, entonces Dios le podía decir a Moisés, o sea, entonces tú eres más inteligente que yo. Por eso es, repito, tan importante estudiar este tema, porque esto nos lleva a una realidad en nuestro caminar cristiano, donde nuestra imaginación nos lleva a cosas las cuales Dios nunca pensó para ti. Dios ya diseñó una manera, Dios ya puso un camino, estableció una forma para ti, pero nuestra imaginación nos lleva por caminos medio raros, medios extraños, diferentes formas de cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ahí entra la imaginación. Y eso nos mete en un gran problema, porque tenemos una imaginación bárbara. Todos, es normal, todos. Ok. Y tiene que separarse claramente de la ilustración. Ok. Dice, el uso incorrecto e indiscriminado de la palabra tipo ha obrado en desmedro o desbaratar de la doctrina. Claro, por eso un montón de doctrinas y todos sirven a Dios como bien les parece, ahora sí, ¿no? Y a todos los cristianos, o sea, a todos los cristianos. Ok, otra razón del desprestigio está en el abuso que se ha hecho a la tipología. Se da rienda suelta a la imaginación, se echa por tierra el discernimiento y al mismo tiempo se ha adoptado la actitud de que cualquier cosa sirve. Y eso es algo interesante, porque esa es una de las cosas. Mire, hay gente que dice, es que no tienes que ir a la iglesia a orar. Tú puedes orar en tu carro, tú puedes orar en tu casa, tú puedes orar barriendo, cocinando, tú puedes orar en el microbús. ¿Sí me entiende? Pero ni siquiera saben lo que es oración, porque si supieran lo que es oración, nunca dijeran eso. Tú estás meditando en Dios. Pero oración es una conversación. Oración es meterte dentro para ser escuchado. Pero tú estás meditando en la palabra, tú estás meditando en tu necesidad, tú estás meditando en tus peticiones, pero no estás orando. Una cosa es esto. Por eso es que, no sé si usted ha leído el libro de Josué, cuando Dios le dice que no se apartará de tu boca el libro de la ley, y menciona unas palabras. Meditarás, pero ¿qué más dice? Vas a meditarlo, y si usted estudia esa palabra es susurrarlo, y esa palabra significa gritarlo. Dice, tienes que hacerlo, todo lo que ahí está escrito, conforme todo lo que se le dio a Moisés. ¿Para qué? Para que hagas, o más bien al revés, ¿no? Para que guardes y hagas, conforme todo lo que está escrito ahí. Es una forma que el Señor le está diciendo lo que es orar. ¿Por qué? Porque así te la pasas meditando, yendo en tu trabajo, en el camión y lo que tú seas, pero tus formas de vida contradicen. ¿Por qué? Porque la oración te tiene que llevar a una intimidad con Dios, y cuando alguien está en la intimidad de Dios sale transformado. Por eso es que decimos, es que yo puedo orar en mi trabajo, sí, pero tu vida nunca ha sido transformada. Porque no oraste, meditaste. Y está bien que lo hagas, así debemos de ser, mantener nuestra mente en Dios. No es malo eso. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, lo que quiero decir es de que muchas cosas nosotros las hemos quitado porque a nosotros otras cosas se nos han hecho mejores. Por eso es que ya no seguimos el molde, las formas, las maneras, las figuras, las sombras de las cuales se nos reveló a nosotros cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ahora a nosotros se nos hizo o se nos dio una idea de cosas mejores.
y quitamos principios en nuestras vidas. Quitamos principios. Es como ahora, pasamos un proceso todo el año pasado, y por eso es que yo quité los en vivos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a la gente se le hace bien fácil. Se les quita el compromiso, se les quita la obligación, se les quita la comunión, se les quita la entrega. Todo se les quita. ¿Por qué? Porque ahora sí es fácil simplemente prestar unos botones y mirarlo en vivo en el Face, o mirarlo así a través del internet, con una tacita de café, comiendo galletas y hola mijo, ¿qué te sirvo de comer? Mientras acá está el predicador predicando. Oye, ya se apagó la lavadora, apaga la lavadora. Ahorita vengo, voy a la tienda y el predicador está ahí. Hermana, estuve en el servicio, lo estuve viendo en vivo. Son formas que ya a nosotros se nos parecieron mejores. Y así es. Y muchas veces nos quedamos con el pensamiento, yo sé que Dios va conmigo, sí, yo sé que Dios va contigo. O sea, lee el libro de Jonás. Dios iba con Jonás, pero se rebeló y en vez de irse a Nínive se fue a Tarsis, sí, pero Dios iba con Jonás. Porque si no hubiera ido Dios con Jonás, dice la Biblia que Dios ya había preparado un gran pez. Él agitó las aguas para que lo aventaran de la borda, por la borda. ¿Qué? Y él ya había preparado. Quiere decir que Dios estaba enterado de todo. Él estaba, sí, a pesar de su rebeldía, él estaba con Dios. Pastor, me voy 5 días a Acapulco. Está bien, Dios va contigo. Pero si es de pura onda, bueno, pues. No, que voy a hacer aquello. No, Dios va contigo. Claro que Dios va contigo. Pues Dios es omnisciente. Él lo conoce, lo sabe, y omnipresente, y está en todos lugares. Claro que Dios va contigo. Y porque pensamos nosotros que Dios va con nosotros, pensamos que son cosas mejores. Bueno, sigamos. Pero justamente la actividad de los charlatanes de la tipología tendrían que ser que el estudiante serio de la Biblia sienta deseo de convertirse en expertos en la materia. Mire, como hemos mirado, ya le dije ahorita, es que en este año pasado, en el 19 y en el 20, hermano, cayeron grandes líderes que se tenían, líderes del cristianismo, que tienen grandes ministerios, porque todavía algunos lo siguen haciendo, pero porque algo sucedió con ellos. Porque algo sucedió. ¿Qué sucedió? Porque es que levantó muertos, es que resucitó acá otro por acá en Guatemala, pero que acá en El Salvador esto, y que por acá, y se hacen grandes ministerios, grandes cosas. No, es que acá se siente la presencia de Dios, acá en Los Ángeles, no, en Miami, el reino de Dios. O sea, donde quiera. Y por eso el Señor Jesucristo fue bien claro. Y Él dijo, ¿por qué? Por sus frutos. No por sus milagros, sino por sus frutos. Y entonces empezamos a mirar que muchos, como hay muchas iglesias, gran ministerio en Canadá, donde grandes ministerios han caído a ser fraudulentos, cristianos, con nombres cristianos. ¿Por qué han caído? ¿Por qué? Porque ellos tienen un carisma. Ellos no son tan directos, ni tan claros, ni quizás a veces hasta ofensivos, se puede decir la palabra, como un predicador laico. No, ellos vienen de los grandes institutos y saben manipular y saben ejercer un carisma sobre la gente. ¿Para qué? Para que ellos tengan adeptos. Porque para ellos fue un buen plan, fue una buena manera. Pero donde vienes y te dicen las cosas tales y como deben de ser las cosas, te entristeces. Es que ya no puedo decir la palabra te agüitas, porque entonces sí te agüitas. Pero te entristeces, te achicopalas. No, en esta iglesia no hay amor. Bueno. Una tercera razón para evitar el tema
está en la falta de percepción. Cuando nosotros tenemos falta de percepción, falta de revelación, en otras palabras, nosotros tratamos de evitar temas. Muchas veces nosotros somos tan literales, pero tan literales, que nosotros ofendemos demasiadas veces. Amén, amén. Cuando nosotros no tenemos una percepción espiritual, no entendemos los tipos en los cuales Dios va a tratar conmigo. Ejemplo, no, el que tengo más confianza que yo agarrar, no, es como Alex. O sea, Alex me ofende, me hace sentir mal. Alex es grosero conmigo, es el que me da carrilla. Pero ¿por qué rayos me lo tengo que encontrar cada rato? ¿Pero por qué? O sea, donde quiera nos topamos y hasta la misma iglesia venimos. O sea, decimos, ¿pero por qué? Entonces, si yo no entiendo, si no percibo, si no tengo revelación, si yo no tengo entendimiento del tipo, de la forma, de lo que el Espíritu Santo quiere plasmar en mí, yo voy a empezar a agredirlo también. Yo voy a empezar a ofenderlo. No, es que la Biblia dice, Alex, que ojo por ojo y diente por diente. No, pero eso es en el nuevo, pero para mí todavía no ha pasado el viejo, así que... ¿ya? Y empezamos. Entonces yo no entiendo que Dios o el Espíritu Santo quiere tratar en áreas en mi vida a través de cómo es Alex. Y cuando yo no entiendo cómo es que el Espíritu Santo quiere usar a Alex para transformarme a mí, entonces yo daño a alguien y me daño a mí mismo. Sí, es amén. Por eso, gracias a Dios por usted. Por eso David necesitó un Goliat. Por eso es que usted y yo debemos de entender los tipos, las formas, las maneras, las impresiones, la revelación, el cómo va a tratar el Espíritu Santo. Y Él te va a poner en situaciones, y Él te va a confrontar con personas, y Él te va a llevar a un punto donde tú seas confrontado de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, en nuestro propio concepto, estamos bien. Todos nosotros estamos bien. Dígalo. Por ahí, papá. Estamos bien, o sea, somos perfectos. No hemos cometido pecado, no me fui a la cantina, no ando con otra mujer, otro hombre. Leí mi Biblia durante la semana. O sea, estamos perfectos nosotros en nuestro propio parecer. Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, le voy a mandar una situación a esta hermana para ver si está bien. Y el Señor viene y manda un tipo, ahora que me entiende esa palabra, tipo de problema, tipo de situación, tipo de ejemplo. Te lo voy a mandar para que ahora sí tú te des cuenta que lo que tú pensabas que estabas bien, estás mal. Eres una persona colérica, eres una persona agresiva, eres una persona que no soporta a los que te contradicen. Eres una persona de que si no se hace como tú quieres hacer las cosas, la desapruebas, condenas y juzgas. Eres una persona que no tienes paz en tu espíritu. ¿Por qué? Porque siempre peleas que las cosas no se hagan como tú piensas y quieres. Entonces esa hermana ya se dio cuenta. Digo, ahora percibo, ahora entiendo el tipo de situación, el tipo de problema, el tipo de cosas. Las entiendo, las percibo. Yo estoy mal. Amén, amén. Pero mientras tú no la percibas, tú siempre vas a decir, yo estoy bien, todos están mal. ¿Verdad? Sí, es amén. Está como aquel hombre que va por el freeway a toda velocidad. Y de repente mira que vienen un montón de carros en su contra y él empieza a esquivarlos, y va a chocar con uno, y va a chocar con otro, y él dice, ¿qué pasó? Todo el mundo se me vino encima, y él va en su carro esquivando y prende la radio para ver si sucedió algo, porque está huyendo la gente. Y prende la radio a ver si hay una noticia y escucha en la estación de un radio que dice, tengan cuidado porque ya en freeway fulano de tal va un loco en sentido contrario.
Y él dice, yo conozco esa radiodifusora, y agarra su celular y le marca y dice, oiga, disculpe, no es un loco, son muchos locos. El loco era él. Se metió en sentido contrario. Entonces, cuando una persona no entiende la precisión, las formas, los tipos, los tratos, no discierne, no percibe, esa persona va a decir, todos están mal, menos yo. Así es, amén. Algún día le has dicho a tu esposo, ¿sabes qué, mijo? Yo estoy mal. Uy, no, líbreme de Dios. Líbreme Dios de decir tal cosa. No, pero algún día, o tu marido le has dicho un día a tu esposa, ¿sabes qué, mija? La verdad, estoy bien mal. Ay, no. Y luego eres bien comunicativa, mija, no. Sí, o sea, no entendemos. Entonces, por eso es tan importante entender esto. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, no cabe duda de que el estudio de la tipología requiere cierta capacidad espiritual y el ejercicio constante de la facultad de discernimiento para aplicarlos al estudio de la verdad de las Escrituras. A ver, otra vez vuelvo a empezar otra vez estos renglones. Escuche bien y léalo, márquelo. No cabe duda de que el estudio de la tipología requiere cierta capacidad espiritual. Cierta capacidad espiritual. Y el ejercicio constante de la facultad de discernimiento para aplicarlo al estudio de la verdad de las Escrituras, cosas que no todos poseen. Ahora entiendo esto, lo puedo captar. Ahora sé entonces que por eso no reacciono como Dios espera que lo haga. Por eso es que mi vida cristiana no tiene progreso, no avanza. Porque yo no tengo eso. Yo necesito decirle al Espíritu Santo que me dé la capacidad para poder discernir los tipos, las formas, para yo poder entender el por qué me pasa lo que me pasa. Necesito elevar mi capacidad espiritual, porque si yo no elevo mi capacidad espiritual, ¿yo cómo la voy a discernir? A ver, si tú no puedes discernir algo que Dios quiere tratar con tu vida porque no eres alto espiritual, entonces ¿cómo lo vas a discernir? Carnalmente. Entonces mi vida cristiana no está basada en el alto estado espiritual, en mi relación con el Espíritu de Dios, para yo poder discernir las formas, los tipos, las maneras como Él trata en mi vida, sino que mi bajo nivel espiritual va a ser de que mi vida cristiana sea sobrellevada por mi reacción humana, por mi reacción natural. Y cuando tú tratas con personas naturales, es un pleito. Así es. Amén, amén. Es un pleito, es una guerra. ¿Por qué es una guerra? Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne para que no hagas lo que debes o lo que quieres. Hola. Amén, amén. Entonces yo debo de entender eso. Yo tengo que entenderlo para poder tomar una decisión. Es que muchas personas, mire, yo estaba estudiando acerca de la pasión y quiero hacer un sermón de la pasión, pero no de una pasión que todos tenemos dentro, porque todos tenemos una pasión. Y cuando tú entiendes lo que es una pasión, si tú no tienes cuidado, la pasión te coloca a ti en una trampa. La pasión, el celo, ¿sí? Las formas de ti en diversos sentidos dentro de ti, si tú no tienes cuidado, si tú no lo llevas a la cruz de Cristo, esos te van a colocar a ti en una trampa. Y cuando tú caigas en la trampa, ya simplemente estás a punto de tomar una decisión. Y el resultado que caíste en la trampa por no llevar tus pasiones a la cruz de Cristo son tus decisiones. Ese es el resultado. Toda una vida
y este tema, leyendo la Biblia, pues qué más, ¿no? O sea, no leo el cuento de Calimán. Entonces, mire, años de tu vida, mucha gente no les va a importar, porque ellos van a recordar las malas decisiones que siempre has hecho. Ellos nunca van a recordar lo fiel, lo honesto, lo frecuente, no. Ellos van a recordar siempre lo malo que tú has hecho en la vida. Amén, amén. Bueno, los matrimonios lo entendemos, usted no. ¿Eh? Y te acuerdas que me hiciste, y te acuerdas que dijiste, y te acuerdas que me levantaste la mano, y te acuerdas esto, y te acuerdas de aquello, y te acuerdas de aquello. O sea, ¿por qué? Porque se desborda la pasión que 20 años de matrimonio te los borran en un segundo y solamente se quedan con aquel recuerdo. Así es, amén. Te los borran. Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es que debemos entonces tener una cierta capacidad espiritual. Yo tengo que tener una cierta capacidad espiritual. Yo tengo que ser ejercitado, hacer un ejercicio constante de una facultad de discernimiento. No desbordarme para poder aplicar al estudio de la verdad de las Escrituras, cosas que no todos poseen. Yo tengo que llevar lo que me está, el tipo de situación, el tipo de problema, el tipo de golpe que estoy recibiendo, el tipo de circunstancia que estoy viviendo. Yo debo de tener una capacidad espiritual, un discernimiento. ¿Para qué? Para que lo que me está pasando, yo pueda confrontarlo con la palabra de Dios. Y si yo lo pongo a la luz de la palabra de Dios, entonces yo sé la decisión correcta que debo de tomar. Y por eso hay personas que no tomamos decisiones correctas, porque nunca lo llevan a la luz de la palabra de Dios. Ellos lo llevan a la luz de sus pasiones, a la luz de su problema, a la luz de su necesidad, a la luz de lo que se imaginan. Y lo llevan todo ahí. Y pues claro, ya te lo dije, en nuestros propios pensamientos todos estamos bien. Y la mejor decisión que vas a hacer, pues claro, es la que vas a tomar. ¿Por qué? Porque para ti está bien. En razón de los tipos, las ilustraciones y los símbolos son figuras. Se requiere para comprenderlos un profundo conocimiento de las realidades a que se refieren. Yo debo de tener una realidad en mi vida. Y la realidad en mi vida es la palabra de Dios. Y yo debo de entender, si yo quiero entender los tipos, las formas, las maneras, los asuntos de la vida, los golpes, los caminos de la vida, las ilustraciones también que yo leo en la Biblia, los testimonios de las vidas de las personas, de los profetas, de los pastores, todos los símbolos que están ahí. Se requiere para comprenderlos un profundo conocimiento de las realidades. ¿A qué se refiere? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? O sea, yo debo de entender esas preguntas. Yo debo tener una respuesta a eso. En primer lugar, ¿por qué? Segundo lugar, ¿para quién? En tercer lugar, ¿cuándo? En cuarto lugar, ¿por qué? O sea, yo debo entender, yo debo tener la respuesta de eso. Lo debo de tener. Porque si yo no tengo la respuesta de eso, mi nivel está muy bajo. O sea, ya se está preparando una trampa en mis propias emociones. Así es, amén. Bueno, no quiero darle más detalles. Luego adelanto mitad de sermones aquí. No, vamos a mirar las definiciones. Permítame. Ay, Señor. No me dan ganas de comenzar porque ya faltan 10 minutos. 5 minutos. Definiciones. Vamos a mirar lo que significa más claramente lo que es el tipo. ¿Ok? Las formas, los ejemplos.
El tipo es una ilustración divinamente instituida que prefigura la realidad a que se refiere. ¿Okay? Esta definición contiene tres elementos importantes. Número uno, el tipo ha de ser divinamente instituido. ¿Ok? Si hay un tipo de problema, un tipo de necesidad, un tipo de ejemplo, una parábola, un tipo, o sea, yo debo de entender que tiene que estar divinamente establecido. Cuando yo entienda eso, entonces yo voy a poder, ¿okay?, ponerlo en el lugar correcto. Mire que estoy sudando. Mire, ¿y sabe por qué? Porque yo sé, y sé de que esta introducción del capítulo 3 y las palabras que yo he dicho, que mucho de ello no está ahí, esto solamente es una guía. A varias personas que está aquí les está cayendo el 20. Y estás pasando una situación que debes de tener cuidado para poder entender. Póngase sobre su pie. Me inclino a esperar para el siguiente domingo para extender el abanico, para abrirnos a más profundidad. Y vamos en esta mañana a entender que el Espíritu de Dios te va a hablar de diferentes maneras, de diferentes formas y en diferentes ocasiones. Y nosotros necesitamos entender que el Espíritu de Dios quiere llevarnos a un punto, nos quiere llevar a un lugar. Quiere que nosotros no desperdiciemos tiempo, no desperdiciemos energía. Cuando una persona no tiene el entendimiento de lo que acabamos de hablar, va a desperdiciar mucha energía, mucho tiempo en cosas que un día se le van a manifestar y van a decir, ¿para qué? Sí, es. ¿Se acuerda de Lázaro y el rico? Amén. Y un día despertó el rico y dijo, yo me vestía de lino fino, con esplendidez, hacía banquete todos los días, invitaba a toda la familia, yo pagaba la pachanga. Pero cuando un día despertó, dijo, ¿para qué? Tan así es que aquel que estaba llagoso, aquel que estaba en la puerta de mi casa, aquel que venía y tenía los mejores amigos eran los perros y venían y le lamían las llagas, tan así es que he cambiado mi perspectiva, que lo dejo que meta su dedo en mi lengua. Le cambió todo. Sí, es. Amén. Pero fue demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde para cada uno de nosotros. Amén. Comenzamos en 10 minutos. Vaya y toma un receso. Bendiciones.